Palabras diarias de Dios. En la obra de los últimos días, la palabra es más poderosa que la manifestación de señales y maravillas, y la autoridad de la palabra sobrepasa la de las señales y las maravillas. La palabra revela todas las actitudes corruptas enterradas en lo profundo del corazón del hombre. No tienes forma de reconocerlas por ti mismo. Cuando te sean reveladas por medio de la palabra, llegarás a descubrirlas de forma natural. No serás capaz de negarlas y estarás totalmente convencido. ¿No es esta la autoridad de la palabra? Este es el resultado alcanzado por la obra actual de la palabra. Por tanto, el hombre no puede salvarse totalmente de sus pecados por medio de la curación de la enfermedad y la expulsión de los demonios, y no puede ser hecho totalmente completo por medio de la manifestación de señales y maravillas. La autoridad para sanar enfermedades y expulsar demonios solo le otorga gracia al hombre, pero la carne del hombre sigue perteneciéndole a Satanás y el carácter satánico corrupto permanece dentro del hombre. En otras palabras, lo que no se ha purificado sigue perteneciéndole al pecado y la inmundicia. Solo después de que el hombre se haya purificado por medio de la palabra, podrá ser ganado por Dios y ser santificado. Cuando los demonios fueron echados fuera del hombre y él fue redimido, esto solo significó que él fue arrebatado de las manos de Satanás y devuelto a Dios. Sin embargo, si Dios no lo ha purificado ni cambiado, sigue siendo un hombre corrupto. Dentro del hombre todavía existen la inmundicia, la oposición y la rebeldía. El hombre solo ha vuelto a Dios por medio de su redención, pero no tiene el más mínimo conocimiento de Él y todavía es capaz de resistirse a Él y traicionarle. Antes de que el hombre fuera redimido, muchos de los venenos de Satanás ya habían sido plantados en su interior. Y, después de miles de años de ser corrompido por Satanás, el hombre ya tiene dentro de sí una naturaleza establecida que se resiste a Dios. Por tanto, cuando el hombre ha sido redimido, no se trata más que de un caso de redención en el que se le ha comprado por un alto precio. Pero la naturaleza venenosa que existe en su interior no se ha eliminado. El hombre que está tan contaminado debe pasar por un cambio antes de volverse digno de servir a Dios. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. Toda la obra realizada este día es con el fin de que el hombre pueda ser purificado y cambiado, por medio del juicio y el castigo por la palabra. Así como del refinamiento, el hombre puede desechar su corrupción y ser purificado. En lugar de considerar que esta etapa de la obra es la de la salvación, sería más apropiado decir que es la obra de purificación. En verdad, esta etapa es la de la conquista, así como la segunda etapa en la obra de la salvación. El hombre llega a ser ganado por Dios por medio del juicio y el castigo por la palabra, y es por medio del uso de la palabra para refinar, juzgar y revelar que todas las impurezas, las nociones, los motivos y las aspiraciones individuales dentro del corazón del hombre se revelan completamente. Por todo lo que el hombre pueda haber sido redimido y perdonado de sus pecados, solo puede considerarse que Dios no recuerda sus transgresiones y no lo trata de acuerdo con éstas. Sin embargo, cuando el hombre, que vive en un cuerpo de carne, no ha sido liberado del pecado, solo puede continuar pecando, revelando interminablemente su carácter satánico corrupto. Esta es la vida que el hombre lleva, un ciclo sin fin de pecado y perdón.
La mayor parte de la humanidad peca durante el día y se confiesa por la noche. Así, aunque la ofrenda por el pecado siempre sea efectiva para el hombre, no podrá salvarlo del pecado. Solo se ha completado la mitad de la obra de salvación, porque el hombre sigue teniendo un carácter corrupto. Por ejemplo, cuando las personas se enteraron de que descendían de Moab, se quejaron, dejaron de buscar la vida y se volvieron totalmente negativas. ¿No muestra esto que la humanidad sigue siendo incapaz de someterse plenamente al dominio de Dios? ¿No es precisamente este su carácter satánico corrupto? Cuando no estabas siendo sometido al castigo, tus manos se levantaban más alto que todas las demás, incluidas las de Jesús. Y clamabas en voz alta: «Sé un hijo amado de Dios, sé un íntimo de Dios. Mejor sería morir antes que inclinarnos ante Satanás. Rebélate contra el viejo Satanás, rebélate contra el gran dragón rojo. Que el gran dragón rojo caiga del poder de la forma más indigna. Que Dios nos haga completos». Tus gritos eran más fuertes que todos los demás. Pero entonces llegó el tiempo del castigo y, una vez más, se manifestó el carácter corrupto de la humanidad. Entonces, sus gritos cesaron y su determinación se agotó. Esta es la corrupción del hombre. Es más profunda que el pecado. Es algo plantado por Satanás y profundamente arraigado dentro del hombre. No resulta fácil para el hombre ser consciente de sus pecados. No tiene forma de reconocer su propia naturaleza profundamente arraigada y debe depender del juicio por la palabra para lograr este resultado. Solo así puede el hombre ser transformado gradualmente a partir de ese momento. El hombre gritaba así en el pasado porque no tenía entendimiento de su carácter corrupto original. Estas son las impurezas que hay dentro del hombre. A lo largo de un período de juicio y castigo tan prolongado, el hombre vivía en una atmósfera de tensión. ¿No se consiguió todo esto por medio de la palabra? ¿No clamaste tú también en voz muy alta antes de la prueba de los hacedores de servicio? Entra en el reino. Todos los que acepten este nombre entrarán en el reino. Todos participarán de Dios. Cuando vino la prueba de los hacedores de servicio, tú no clamaste más. Al principio, todos gritaron: «Dios, allí donde me pongas, me someteré a tu dirección». Al leer las palabras de Dios, «¿Quién será mi Pablo?», la gente dijo: «Yo estoy dispuesto a serlo». Después vinieron las palabras: «¿Y qué hay de la fe de Job?». Y dijeron: «Yo estoy dispuesto a tomar sobre mí la fe de Job. Dios, por favor, ponme a prueba». Cuando vino la prueba de los hacedores de servicio, se vinieron abajo inmediatamente y apenas pudieron levantarse de nuevo. Después de eso, disminuyeron poco a poco las impurezas en su corazón. ¿Acaso no se logró esto a través de la palabra? Por tanto, lo que habéis experimentado hoy son los resultados logrados a través de la palabra, incluso mayores que los conseguidos mediante las señales y las maravillas obradas por Jesús. La gloria de Dios y la autoridad de Dios mismo que tú ves no son vistas solo a través de la crucifixión, la curación de la enfermedad y la expulsión de los demonios, sino, mucho más, por medio del juicio de su palabra. Esto te demuestra que la autoridad y el poder de Dios no consisten únicamente en obrar señales, curar la enfermedad y expulsar a los demonios, sino que el juicio de la palabra de Dios es capaz de representar mejor la autoridad de Dios y revelar su omnipotencia.
Hazle palabras más que signos y maravillas. Su autoridad los sobrepasa y muestra la corrupción del hombre. No la reconoces por ti, pero cuando la palabra de Dios te la muestre, la descubrirás, no la podrás negar y te convencerá totalmente. Esta es la autoridad de la palabra y la palabra consiguió. Hoy la obra de la palabra, sí, lo que consigue la palabra de Dios. La autoridad y el poder de Dios es más que obrar signos y curar a los enfermos, más que expulsar demonios. El juicio de la palabra de Dios muestra su omnipotencia y representa su autoridad. Esta obra de juicio y castigo ayuda al hombre a ver su esencia inmunda y de corrupción, y él cambiará y se purificará. Así es como el hombre será digno de regresar ante el trono de Dios. El juicio y el castigo de la palabra hacen que Dios se gane al hombre. El juicio de la palabra, su refinamiento y declaraciones revelan todas las nociones, motivos y esperanzas, lo impuro en el corazón del hombre. La autoridad y el poder de Dios es más que obrar signos y curar a los enfermos, más que expulsar demonios. El juicio de la palabra de Dios muestra su omnipotencia y representa su autoridad. Los frutos que obtienes con la palabra son más grandes que los de signos y maravillas. Tú ves su gloria y autoridad, no solo por su crucifixión, por curar a enfermos y expulsar demonios, sino aún más por el juicio de la palabra de Dios. La autoridad y el poder de Dios es más que obrar signos y curar a los enfermos, no solo expulsa demonios. El juicio de la palabra de Dios muestra su omnipotencia y representa su autoridad. La autoridad y el poder de Dios es más que obrar signos y curar a los enfermos, no solo expulsa demonios. El juicio de la